Latinoamérica es actualmente una de las regiones en el mundo con grandes proyecciones para hacer negocios. Y esto es una realidad, ya que según el estudio Global Business Cities 2022 de Statista, Latinoamérica cuenta con 8 ciudades de entre 200 a nivel mundial con mejores características para invertir y hacer negocios. Cabe destacar que Statista cuenta con uno de los portales de estadísticas líderes en el mundo, por lo que ciertamente este ranking es sumamente relevante. Este estudio evalúa a 200 ciudades económicamente relevantes de todo el mundo y las clasifica en función de los indicadores más importantes para la toma de decisiones a nivel empresarial. Además del tamaño de la población y el Producto Interno Bruto, se tienen en cuenta otros factores que determinan la calidad de una ciudad como sede empresarial, tales como su fortaleza económica, el desarrollo de la infraestructura y la educación y el nivel de vida de su población. También se analiza la dimensión carisma, que combina indicadores como el número de museos, la cantidad de tags en Instagram, la contaminación del aire y el número de embajadas. Y es precisamente en esta área en la que las ciudades latinoamericanas más sobresalen en comparación con otras urbes del mundo. Si bien el cierre de negocios fue una realidad en toda la región, también lo fue la creación de algunos nuevos emprendimientos, donde las mejores ciudades para llevarlos a cabo se vieron beneficiadas, particularmente aquellas que se encargaron de llevar a cabo soluciones digitales en sus diferentes presentaciones. A nivel mundial, Hong Kong fue la que se llevó el máximo puntaje, con un índice de 100. Pero en este video te hablaré acerca de las mejores 8 ciudades latinoamericanas para hacer negocios según Statista. Así que si te gustaría saber cuáles son, ponte cómodo y disfruta del video. La imagen de Lima como una ciudad atractiva para los negocios en Latinoamérica se ha deteriorado durante los últimos años, debido a los problemas que aún no cesan en el escenario político, los cuales aumentan la incertidumbre de los inversionistas. Y es por esto que según este estudio, Lima ocupa el último puesto entre las 8 ciudades latinoamericanas más prometedoras para hacer negocios en este año. Si bien el país ha mantenido las bases macroeconómicas para realizar negocios, la mirada de quienes aún no ingresan al mercado es preocupante, ya que están todo el tiempo a la expectativa de lo que puede ocurrir en el escenario político, y esa perspectiva frena las nuevas inversiones. Sin embargo, la principal ventaja competitiva de Lima frente a otras capitales es la posibilidad de desarrollar circuitos para el turismo histórico, y también la salida al Océano Pacífico, que facilita la llegada de turistas asiáticos. En ese sentido, sería importante impulsar este tipo de infraestructura para atraer a los más interesados en conocer la historia de la ciudad. Lo mismo aplica para la oferta gastronómica, en la cual, junto con México, son líderes en la región. Al final de cuentas, Lima es una desbordante metrópoli y una de las ciudades más pobladas de Sudamérica, por lo que a nivel económico, esta ciudad cuenta con las características necesarias para crecer. La capital de Colombia ha mantenido un destacado posicionamiento por años, como una de las principales ciudades en América Latina en cuanto a turismo de negocios se refiere. La inversión extranjera directa nueva y de expansión que llegó a Bogotá entre 2010 y 2020 ascendió a aproximadamente $20.612 millones, y los proyectos de inversión se concentraron principalmente en los sectores de servicios corporativos y software y servicios de TI. Esta ciudad ofrece a los inversionistas no solo un favorable clima para los negocios, sino una pujante industria de servicios de valor agregado, una fuerza laboral calificada de 4 millones de personas, y una ubicación geográfica estratégica para que atiendan sus negocios tanto en el país como en toda América Latina, ya que es la conexión entre Sudamérica y Centroamérica. En la sexta posición viajamos a la tierra del mariachi y del tequila. El crecimiento de la industria y la riqueza de la escena de TI y electrónica de rápido crecimiento han convertido a Guadalajara en un lugar atractivo para nuevas empresas y gigantes de la industria, trayendo una afluencia de empleos a la región. De hecho, gracias a sus innovadores proyectos y desarrollo tecnológico, esta ciudad se ha ganado el apodo del Silicon Valley mexicano. Hoy en día, Guadalajara es el principal fabricante de software y de componentes del país. Alberga a más de 700 empresas de alta tecnología como Intel, HP, Oracle e IBM, más de 35 centros de diseño y 4 centros de investigación. Y aunado a esto, emplea a más de 100.000 personas en el sector de tecnologías de la información. Y además es la quinta ciudad de Latinoamérica con mayor nivel de digitalización. La Ciudad de México alberga la sede del Banco de México, que sirve como autoridad monetaria del país. Y también es la sede de bancos como Santander, BBVA, Citibanamex e Inbursa, los nombres más importantes de las finanzas de México. Corporaciones internacionales de la talla de Boeing, Ford, Procter & Gamble, Facebook, Uber y Google han trasladado sus operaciones a esta impresionante ciudad.
Con la esperanza de que la capital del país sirva como un excelente punto de entrada para el resto de América Latina, es un lugar atractivo para las empresas extranjeras que buscan expandirse a los mercados globales. Para el 2022, la Ciudad de México iniciará un proceso de crecimiento económico pleno. Esto derivado de que en el 2021 se implementaron medidas de reactivación que permitieron la apertura del 100% de las unidades económicas de la capital del país. Asimismo, la reciente inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles promete una mayor conexión de la ciudad con el resto del planeta. La capital uruguaya ha mostrado un crecimiento económico sostenido durante los últimos 15 años, lo que le ha valido el grado inversor, de acuerdo con las principales calificadoras internacionales. Además, la economía del país ha crecido a una tasa promedio del 4.3%, el segundo promedio más alto en la región. En este contexto, los inversores destacan su infraestructura de clase mundial y la excelente calidad de vida que Montevideo ofrece para los ejecutivos y sus familias. Es por esto por lo que varias compañías internacionales eligen a Montevideo como hub regional, para así expandir sus operaciones. PepsiCo, Trafigura, Sony, UPM, Roche, Danone, Renault son solo algunas de las compañías que han elegido desarrollar sus negocios, centralizar sus procesos productivos o instalar sus centros de distribución en esta ciudad. Y por si fuera poco, Montevideo posee un puerto comercial, que ha sido el motor del desarrollo económico de todo el país. Santiago de Chile ha sido considerada ciudad global de clase beta. Se ubica en el puesto 53 de las ciudades con mayores ingresos del mundo, y fue clasificada como la ciudad más inteligente, según un estudio global divulgado por la Economist Intelligence Unit. Las políticas económicas y financieras han incrementado su atractivo para la industria. Hoy en día, el 75% de las fábricas de Chile se ubican en Santiago. Sus fuentes de ingreso, en un 79%, provienen del sector terciario. Y los tratados de libre comercio, firmados con grandes potencias mundiales, usan a Santiago como plataforma de ingreso al mercado latinoamericano. La realidad es que el ecosistema emprendedor chileno ha tenido un notorio repunte en los últimos 5 años. Y hoy en día, el país cuenta con 3 unicornios: Corner Shop, Notco y Betterfly, demostrando que Santiago es una de las mejores ciudades para hacer negocios no solo en Latinoamérica, sino también en todo el mundo. La medalla de plata es para Buenos Aires. La capital argentina ha dado pasos de gigante para convertirse en uno de los centros tecnológicos más desarrollados del mundo. De hecho, muchos la consideran un Silicon Valley no solo de Argentina, sino también de Latinoamérica. Argentina tiene actualmente 11 empresas unicornio en toda la región, y gran parte de ellas comenzaron sus operaciones en Buenos Aires. A medida que Argentina vuelve a ingresar al mercado global, el interés de los inversionistas ha aumentado. La economía emergente ha dado grandes pasos hacia la reducción de sus conocidos problemas económicos, y han habido numerosas iniciativas gubernamentales destinadas a mejorar el estado económico del país, y así fomentar la participación extranjera. Buenos Aires ha sido reconocida por sus esfuerzos en la creación de un clúster de nueva generación, y ganó el premio del Global Entrepreneurship Cities Challenge, una competencia entre 50 ciudades del mundo que convoca anualmente a áreas metropolitanas que promueven el emprendedurismo a escala local, por lo que en la actualidad esta ciudad es ideal cuando de hacer negocios se trata. Finalmente, el primer lugar como la mejor ciudad para hacer negocios en Latinoamérica es Sao Paulo. Brasil es el hogar de la octava economía más grande del mundo por Producto Interno Bruto, y con más de 12 millones de habitantes, Sao Paulo es el responsable de un tercio de eso. Esta ciudad compite con países como Polonia y Bélgica en términos de desempeño económico, y por lo tanto es el hogar natural de los servicios financieros en Brasil. Si bien los negocios en Brasil y Sao Paulo han podido asegurar el capital para sus empresas durante varios años, en los últimos años ha habido un gran aumento en las empresas de capital de riesgo occidentales y estadounidenses. De hecho, muchos bancos y firmas de capital privado se han establecido en el país para aprovechar la creciente escena de startups y poner el mayor número posible de opciones en la economía globalizada de hoy. Otra razón por la cual Brasil es una opción atractiva para los capitalistas de riesgo es la economía y la fortaleza de la moneda del país. Inversionistas, ¿qué opinan acerca de estas ciudades? ¿Creen que falta alguna en la lista? Me encantaría conocer su opinión en la cajita de comentarios. Y si el video les gustó, no duden en darle pulgar arriba y compartirlo con sus amigos. Cuídense mucho y hasta pronto.